Bueno, gracias. Hostia, para competir con el ruido de la... Gracias por venir. Yo voy a hablar poco porque no me toca a mí, pero en función de editor me da un poco de pudor porque al parecer ha habido un olvido, no han pedido los libros, pero por ejemplo ayer presentamos el de tu autor de Real Noir, Xavier Borrell, y sí estaban, o sea que creo que me da la impresión de que no ha habido mucho cuidado con eso, cosa que lamento porque los autores vienen a estos sitios a hablar de sus libros, que la gente los pueda comprar, pero creo que os va a dar tanto interés y tanto miedo el libro de Esther que lo vais a mandar a pedir, ¿vale? Yo brevemente os cuento lo que es Real Noir, por qué publiqué este libro, y a partir de ahora dejo al insigne Mariano Sánchez Soler que presente, y a la autora. Real Noir es una colección de novela negra que tiene 3 años, más o menos, porque pandemia fue un tiempo que no podemos contar, que nace con la intención de publicar justamente aquello que, porque no tiene un interés comercial fácil, las grandes editoriales suelen dejar de lado, rescatar libros que han sido publicados y que luego, como tenemos la mala costumbre de hablar del libro del momento y 3 años después el libro ya no está en ningún lado, promocionar libros de autores latinoamericanos con prestigio sobrado, pero que a lo mejor no están aquí en el mercado, y en última instancia, que todavía nos falta, traducir de autores franceses e italianos, sobre todo, buenas novelas negras que tampoco están en el mercado de las grandes editoriales porque no son superventas. Dentro de ese panorama, también descubrir nuevos autores, nuevas voces, como es el caso de Esther Avellán. Entonces, yo solo puedo decir que publiqué esta novela. El editor, o sea, el dueño de la editorial, me dijo: quiero una colección de autor. Le digo: publica a quien tú creas. Y claro, eso es meterse en líos porque conozco gente muy extraña. Pero el criterio no fue la amistad en ningún caso, más allá de que la haya, sino el confiar en que haya una variedad, que esta colección represente un poco una variedad de la novela negra nueva que está escribiendo. Ayer, en una carpa cercana, presentaba a Xavier Borrell con una novela situada en la Barcelona post-procés, hablando de un montón de situaciones geopolíticas y sociológicas que no conocemos la mayoría. La novela estaba situada allí. Hoy hablamos de una novela que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la venganza, que tiene que ver con todo lo que está, para mi gusto, de podrido en esos pequeños pueblos que parecen idílicos y que luego, cuando te descuidas, empieza a ver escabechinas. Es una novela que tiene una historia muy interesante. Esther realizó una pieza de teatro basada en esta novela, que ojalá el año que viene te inviten para representarla, pero un poquito menos lejos del ruido. Y es una novela que no te va a dejar indiferente, que da bastante miedo. Yo, desde que me enteré que ella tiene una katana en su casa, respeto más su literatura y admiro mucho más a Mariano Sánchez Soler, que es quien la va a presentar ahora. La novela realmente es una novela fuera de lo común y no hay violencia gratuita. La violencia, cuando llega, realmente es casi te alegras de que ocurra y de no ser tú el objeto de esa violencia. Y ya os dejo con don Mariano. Vale, voy a empezar. Bueno, lo primero que tengo que decir que es una novela negra, de verdad. No es una novela de intriga, no es una novela histórica, no es una novela a lo Agatha Christie, no es una novela de enigma, es una novela negra. Como decía Luis Artigue, el género, o sea, la novela policíaca, la novela de intriga ha colonizado el género negro, que es una cosa muy específica. Sinceramente, luego, si queréis, he escrito un libro sobre eso, por lo cual sería enrollarme mucho. Bueno, voy a presentaros a Esther. Primero, esta es la primera novela de Esther. Esther es poeta, con 5 libros publicados y un último poemario que, por cierto, fue editado por una editorial asturiana, que se llama Pasado en la boca. Es autora dramática, escribe obras de teatro y las estrena, las representa, y es estudiosa de la poesía. Entre los poetas ha hecho estudios publicados, todos sobre poeta. Es actriz, poeta, y esta es su primera incursión en la novela negra. No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, creo que sí. De esta novela ella
hizo una versión de unos cuantos parajes de la novela que se ha representado en 5 o 6 sitios ya. Entre ellos en Ciudad Real, en Mancha Negra, ya que está aquí Joserra, voy a hacerle la pelota. Estuvo estupendo el esfuerzo que él hizo para que se estrenara en un teatro como Dios manda. Se estrenó en Alicante, en Elche, en Bosós, en el Valle de Arán, que también estuvo extraordinario. Quiero decir que esa novela ha dado pie, esa novela negra de verdad, ha dado pie a poder utilizar partes en la obra. Bueno, como es una novela negra de verdad, nada sofisticada, voy a leeros algunas reseñas, algunas cosas que han dicho gente cualificada sobre la novela. José Luis Muñoz, en la revista Calibre 38, entre otras cosas dice: suele decirse que el hardboiled, la parte más violenta y oscura del género negro, es patrimonio masculino. Esther Avellán desmonta ese estereotipo. Venganza literaria escrita con rabia y crudeza que no deje indiferente al lector. Marcial García Llorente, en Própera Parada Cultura, dice: muy, pero que muy interesante esta novela de Esther Avellán, poeta, narradora y actriz, que con Fue suficiente hace su primera aproximación al género negro y lo hace a lo grande, con ese hardboiled de manual, donde compagina grandes dosis de violencia y oscuridad con ironía, sarcasmo y ese componente poético inherente en la autora. El componente poético es tan poético que, como ahora estamos tontos perdidos, los que hablamos de novela negra, o sea, si una novela ocurre en tu casa es domestic noir, si ocurre en una zona rural es rural noir, si es americano es country noir, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las marcas para que las editoriales vendan el producto y capten a los incautos, pues nosotros dijimos, bueno, esta novela es poetic noir, porque la poesía forma parte de la médula, la columna vertebral de la novela. O sea que es lógico que la novela no haya llegado a tiempo para que la podáis comprar. Es lógico que los micrófonos también se pongan nerviosos cuando se dice la verdad, en vez de guitarrear, cuando se va al corazón de las cosas. No seas malo. Bueno, para seguir, José Luis Muñoz dice: escrita en primera persona, con diálogos lacónicos y bien construidos y dominio del ritmo, la autora se decanta por el tono naturalista para meternos en el horror de una violación. ¿Puedes leer? Bueno, si queréis os leo... La página y media con que empieza la novela. ¿Vale? A ver, para que veáis de qué estamos hablando. Muchísimas gracias por venir y voy a leeros eso, lo que está hablando Mariano, cómo empieza. Porque la novela empieza con una violación que en principio parece que no conecta con lo que después va a empezarse a contar en el primer capítulo, pero cuando la acabas hay una conexión muy grande entre lo que se cuenta al principio y lo que se cuenta al final. Os voy a leer. No podía respirar. Sus brazos se estrechaban bajo mi pecho con la tenacidad de un oso hambriento. Su lengua me babeaba el cuello y empezaba a sentir mis costillas hincándose en los pulmones. Notaba al bicho asquerosamente empalmado y el roce de su sexo me violaba a través de la ropa. Yo intentaba gritar, pero el pánico no me permitía emitir ningún sonido mientras él me susurraba asquerosidades. Me mordió el lóbulo de la oreja izquierda 2 veces. Fue entonces cuando un molesto zumbido empezó a resonar dentro de mi cabeza. A pesar de ser mucho más frágil que aquel energúmeno, con el tiempo había aprendido algunos trucos de defensa personal. De manera automática arrastré mi tacón de agujas con fuerza por su tibia y le propiné un enérgico pisotón en el empeine con la intención de taladrarle el pie. «Hija de la gran puta», gritó de dolor y aflojó los brazos en un movimiento reflejo. Me volví con rapidez y sin pensar le di una fuerte patada en los genitales antes de huir como alma que se lleva el diablo. El monstruo hincó sus rodillas en el suelo como si fuera a rezar y, agarrado a sus partes bajas, empezó a gritar y a echar todo tipo de mierdas por su boca. Nunca pensé que pudiera correr tan deprisa. Quería llegar a mi coche y desaparecer.
Así empieza. Bueno, Francisco Ortiz, que también es un estudioso y amigo nuestro de muchos, dice sobre Fue suficiente. Es una novela de estilo directo y desarrollo inquietante, influenciada por los clásicos más depurados del noir, con Jim Thompson a la cabeza, y la novela negra francesa cultivada por Manchette o Jonquet. ¿Son esas tus influencias? La verdad es que sí, que a mí me gusta la novela que va directa, seca, porque creo que cuando se está denunciando un tema, como yo, por ejemplo, hago en mi novela, que es un tema que desgraciadamente lo tenemos a la orden del día, no se puede andar una con suavidades. Entonces, a mí siempre me ha encantado, por ejemplo, Manchette es uno de los autores que me gusta muchísimo y creo que como esas son mis lecturas, pues sí que tiene esta novela mucho que ver. A mí me gustaba mucho esa parte de las personas que son inocentes, pero les pasan cosas en la vida tan duras que de repente hay algo que psicológicamente les afecta tanto como para volverse una psicópata, como mi personaje, ¿no? ¿Hasta dónde se puede apretar a una persona para que pierda la cabeza? Y eso es lo que hice. Y luego, además, me interesa mucho el tema de la víctima y el verdugo en un mismo personaje. Como una persona que en principio es víctima, de repente se convierte en verdugo y tiene las suficientes razones, ¿no?, para que parezca justo. Y eso es lo que intento hacer con mi personaje, que tú cuando lo lees empatices tanto con ella que cuando llega y mata a alguien, a pesar de que la violencia nunca está justificada, de repente el corazoncito te haga así como decir, joder, qué ganas tenía yo que se cargara a este personaje, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que más o menos he intentado hacer. Sí, ¿cómo surgió la idea de la novela? Porque tú has hecho muchos relatos, que no lo he dicho antes, se me ha pasado porque me desconcierta mucho que no haya libros, pues eso me cabrea mucho este tipo de fallos absurdos. Y bueno, ella es autora de relatos ya con un humor bastante negro y bastante... ¿Cómo fue el salto de los relatos o cómo te surgió la idea para hacer el libro? Bueno, la verdad es que yo estaba escribiendo relato y tenía 6 o 7 y cuando me quise dar cuenta era la misma protagonista, porque siempre era una mujer que hablaba en primera persona y le habían pasado todo tipo de desgracias. Y entonces ahí me di cuenta que tenía material suficiente para unirlos y además crear una trama donde se pudiera explicar mejor toda esa situación que ella vive y hacia la que se ve abocada. Elegí pues un pueblo pequeño porque ella, después de pasar muchísima violencia, se va a vivir a un pueblo pequeño pensando que aquello va a ser un refugio y lo que se encuentra es que en el pueblo la verdad es que es casi una ratonera, ¿no? Ahí empieza a encontrar pues un ambiente mucho más cerrado, donde todo el mundo está pendiente de ti y donde ella al final se ve muy acorralada por la violencia también. Bueno, pero en vez de cambiar de pueblo, decide poner orden. Exactamente. Es como decir, bueno, ya he huido de donde vivía y de repente voy a quedarme aquí, voy a hacer justicia. Porque ella lo que hace es, pues eso, en un perfil de psicópata, se convierte en una justiciera. Y entonces todo el mundo que ella cree que se lo merece, pues muere con toda la naturalidad. Además lo hace con una tranquilidad tremenda, sin temblarle el pulso, pero al mismo tiempo tiene mucho de buena persona. Quiero decir, en la novela hay personajes que son como muy dulces a los que ella atiende. Por ejemplo, esta Paca, que es una anciana que está deprimida y no sale de su casa y ella se ocupa
de ayudarla, le hace la compra, le hace compañía, muchísimas cosas que se contraponen a la violencia que en algunos otros episodios ella demuestra, ¿no? Porque eso es un poco los contrastes, para que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, ¿no? Eso es lo que yo quería reflejar. Hay otra de las citas de reseña que he cogido es de Sandra Doyagüe, que en la revista de Cirte Musas escribe sobre la novela. Es una novela negra redonda que es la demostración de que no es necesario elaborar novelas de 600 páginas para conseguir una buena trama, personajes bien caracterizados, un ambiente cerrado y opresivo y denuncia social. Vamos a ver, ha resumido lo que es la novela negra, no la novela de suspense, no la novela de intriga. No sé si me explico, la novela negra, la de verdad, la que se inventó en la crisis económica de los años 20. Bueno, pero la novela tiene una parte, Esther, tiene una parte de experimentación, como todas las novelas. Sí, mi personaje, ella es poeta y aparte escribe también relato, ¿no? Que eso casi roza la parte mía, ¿no? Es como un alter ego o algo así. Y bueno, ella en un momento de la novela encuentra un cuaderno donde ella ha ido escribiendo relatos durante toda su vida, que es el cuaderno número 5, porque ella los va numerando, ¿no? 1, 2, 3, pues el cuaderno número 5, y entonces al final de la novela está ese cuaderno número 5, que parece que en principio no tiene nada que ver, pero cuando se lee completo te das cuenta que enlaza perfectamente. He intentado hacer, dentro de las estructuras circulares que me gustan mucho a la hora de narrar, lo que os he leído es la violación que ella cuenta al principio de la novela, pero al final, el último relato es la versión real de la violación, ¿no? Entonces ahí es como yo he intentado cerrar el círculo y todos los relatos son reflejo de su personalidad, de su manera de sentir, de su manera de ver la vida, de alguna manera. Aquí Carlos me estaba apuntando que leyéramos un fragmento de uno de los capítulos, con tu permiso. Permiso concedido. Para que se vea un poco la ambientación, ¿no? Dice: metí un par de monedas en la máquina y me quedé observando cómo se llenaba el vaso de café. Me dejé caer sobre la silla y sin encender el ordenador mantuve unos minutos de silencio. A pesar del tiempo transcurrido, la tapa de los sesos del desgraciado que vivía con Teresa se estampaba en mi memoria, otra vez, como una obra de arte conceptual. La estética de la sangre sobre un lienzo blanco era una de las cosas que me llamaba la atención. La densidad, el color, la velocidad con la que formaba siluetas controvertidas. «Buenos días, ¿qué tal las vacaciones?», dijo Ramón, rompiendo mi ensimismamiento. «¿No te hemos visto el pelo?». «He estado muy ocupada, desocupándome», solté una risilla. «Pues se acabó el recreo». Se acercó cómplice y bajó el volumen de su voz. «Cuando no estás, el jefe anda un poco nervioso y no para de incordiarnos. Desde hace unos días no deja de dar vueltas por la fábrica ladrándole a todo el mundo. Yo de ti le pediré un aumento». Le sonreí incrédula. «Te lo digo en serio, no te valoras lo suficiente», insistió mientras salía de la oficina. «Deberías sacarle partido a tu sex appeal laboral. Entre tanto maromo, una mujer eficiente es muy necesaria». Tras cerrar la puerta me sumergí en el automatismo de la rutina, pedidos, listados, llamadas telefónicas, albaranes, listados, mucho trabajo atrasado. Cuanto más absorta estaba, noté que alguien me susurraba por la espalda: «Tengo algo que te pertenece». Un desagradable escalofrío me recorrió el cuerpo al notar el aliento de Felipe cerca de mi oreja. Lo miré sin demasiado entusiasmo y vi que llevaba algo en la mano. «Tu querido Ernesto y yo nos corrimos algunas juerguecitas antes de que lo encontraran muerto. ¿Sabes qué es esto, guapa?». De su dedo índice colgaba un tanga negro que reconocí enseguida. Era un regalo de Marcos y me había vuelto loca buscándolo. Mientras lo balanceaba de un lado a otro sentí ganas de vomitar. «Tienes que llevar más cuidado cuando tiendes estas preciosidades. Alguien con ganas de jugar puede hacerse con el tesoro.
Un pitido intenso empezó a molestarme en los oídos. Ahora que no estaba Ernesto, ¿podrías dejar que te lo pusiera yo? ¿Por qué no hablamos de nuestro difunto amigo? Me parece que sabes más de lo que dices. Mientras lo miraba en silencio, el odio abrió un surco en mí. Quería apretar su cuello y que con el tacto firme de mis manos su piel tomara un color violáceo. Deseaba que la necesidad de pedirme perdón se precipitara por sus pupilas antes de quedarse sin aire. Bueno, evidentemente a la protagonista le sale todo bien, ¿eh? Eso es de agradecer, ¿eh? No, le sale todo bien no quiere decir nada. No hay moralina ni hay discursos absurdos. ¿Por qué hiciste una obra de teatro? Bueno, pues la verdad es que cuando escribí la novela, en principio no pensé que se publicaría. La escribí, pero como el mundo está como está a nivel editorial, pensé que quizá no se iba a publicar. Entonces se me ocurrió escribir una obra de teatro, que le llamé igual que la novela, y que cuenta historias de diferentes mujeres que aparecen en esta novela. Son diferentes, desde diferentes perspectivas se ve la violencia que sufrimos las mujeres. Por ejemplo, hay una violencia psicológica que es muy difícil de probar porque no hay golpes, pero sí que hay mucho dolor emocional y te puede destrozar la vida. Luego hay otra parte que es una persona que cae en la indigencia porque ha perdido a sus hijos y lo ha perdido todo, y es una mujer que está muy dolida con todas las palizas que ha sufrido, y entonces pues se le va la cabeza y cae en la indigencia. Y luego hay otra persona que, a pesar de ser violentada continuamente a nivel psicológico y también a nivel físico, justifica a su maltratador, ¿no? Porque es como no quiere ver que el marido o la pareja que ha tenido toda su vida le está haciendo eso. Entonces lo niega, hasta que llega un punto que pierde los nervios, como el personaje, ¿no? Todas las mujeres pierden los nervios y al final acaban matando a sus verdugos, se convierten ellas en verdugo, ¿no? Y con esto no es una manera de justificar la violencia, es todo lo contrario. Esta novela tiene mucho humor negro, muchísimo, y es un poco llegar a esa aberración. O sea, ¿la violencia se puede justificar con violencia? Pues por supuesto que no. Y a través del humor negro es una manera también de hacer denuncia. Bueno, yo creo que ya se acaba el tiempo. De todas formas, informo a todos ustedes que la novela de Esther vuelve a entroncarnos con el mejor periodo de la novela negra española, cuando había novela negra española, de los años 80, 90, con autores que han ido a contar historias de verdad, directas, sin artilugios, pero con mucha literatura, con mucha emoción y con mucho talento. La última pregunta, ¿estás preparando otra novela? Sí. Me alegro que me hagas esa pregunta, pero sí, estoy preparando otra. Lo que pasa que yo no quiero que sea una saga, o sea, en principio me gustaría que cada novela contara una historia totalmente diferente. La protagonista es una mujer, pero no tiene nada que ver con ella, con este personaje. No digo el nombre del personaje porque no lo tiene, o sea, es una de las cosas que he intentado cuidar porque quería que fuera universal, que ni siquiera tuviera nombre el personaje. Y bueno, en la que estoy ahora trabajando hablamos de una cosa que a mí me parece muy dura, y es que hay muchas mujeres que caen en el alcoholismo para huir de su propia realidad. Y eso creo que es también... la estética será la misma porque es la manera en la que me gusta escribir, pero tratará de este tema, y desde luego la mujer va a ser totalmente distinta a la protagonista de este. Pues nada, muchas gracias. Que el editor, que es el editor, este tío que hay ahí... Sí, decía que creo que no ha llegado la novela, me disculpo por eso, os animo a que lo busquen. ¿Ha llegado? Ha llegado, entonces podéis correr a comprarla. Os recuerdo que la autora, todo lo que ha escrito no es autobiográfico, pero podría serlo, y que tiene una katana, ¿vale? Y no es broma. Y que ojalá, y creo que sí, el año que viene
volveremos con nuevos títulos que están saliendo. Es una colección muy pequeñita, pero lo que quiere es sacar algo distinto a lo que saca todo el mundo. Y lo estamos consiguiendo. Y con mucha calidad en este caso y en el caso de la novela que presentamos ayer. Sí, te han callado, ya está. Hubiera estado bien que hubieras traído la katana. Y esto es la Semana Negra y por suerte sigue. Muchas gracias.